Si a veces te pones nervioso cuando ves una puerta abierta, cierra los ojos, libera tu corazón, corta la cuerda. No somos marionetas, somos humanos. Reflexiones desde la psicología y el coaching para tu desarrollo personal y profesional. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, son las 9 de la noche y después del cambio de hora, Fabián, no cabe duda de que es buenas noches. De buenas tardes, nada. Ya no hay buenas tardes. Buenas tardes, nada. Bienvenidos a vuestro programa de desarrollo personal y profesional. Bienvenidos a Humanos. Un gran saludo para todas y para todos. Soy Germán Pecellín, psicólogo coach, muy bien acompañado, como siempre, por Fabián de Marcos, psicólogo coach, desde la distancia a la colaboración de Ausi Marciano, psicóloga experta en comunicación y género, y en el control de sonido en las palanquitas técnicas, Enrique Gamero. Esperamos no obsesionarnos mucho con el tema que traemos hoy, el trastorno obsesivo compulsivo, uno de los trastornos más conocidos, al menos por su nombre, en el que nos vamos a adentrar de la mano del psicólogo Alejandro Ibarra Socorro. Así que os invitamos a que os quedéis con nosotros aquí en Humanos. Comenzamos. Muy buenas noches, Fabián. Hola, Germán, buenas noches a todos los que nos escuchan, como siempre desde tierras cercanas, y hoy doble motivo para también a aquellos que nos escuchan de tierras lejanas. Programa internacional también hoy. Yo me hago cargo de la parte que me corresponde y os develaremos en un ratito el porqué de esa segunda parte. Hoy contamos con un experto invitado que compartirá con todos nosotros, con todos vosotros, un tema que nos permitirá saber más sobre este famoso y desconocido tan relacionado con la ansiedad y caracterizado por pensamientos recurrentes y conductas repetitivas. Continuamos creciendo en nuestro desarrollo personal y profesional. Hoy un tema relevante y de actualidad. Conoceremos el punto de vista de Alejandro Ibarra Socorro, nuestro experto invitado, y aprenderemos más con él sobre el trastorno obsesivo compulsivo. Así es, Fabián. En esta noche en Humanos nos acompaña Alejandro Ibarra Socorro. Alejandro está con nosotros, todo un especialista en este tema, para hablarnos sobre el trastorno obsesivo compulsivo. Para vosotros, que sois los que no os conformáis con hacerlo posible. Para vosotros, que sois los que lo hacéis posible. Para vosotros, que sois humanos. Os recordamos que a partir de ahora mismo podéis enviarnos vuestras sugerencias, comentarios y aquellos temas que queráis que tratemos con nuestros expertos invitados a través de nuestro correo electrónico. Participa @humanosradio.com. Síguenos en Twitter @humanosradio. Visita nuestro blog humanosradio.com y nuestra página de Facebook Humanos Radio. ¿Buscas alojamiento para tu empresa con la mejor imagen profesional? InOffice es tu centro de negocios. Con las mejores ubicaciones de Sevilla, pone a tu disposición despachos totalmente equipados, además de salas de reuniones y formación, coworking, oficinas virtuales y mucho más. Estamos en Torneo Parque Empresarial en Polígono Pisa, en Avenida Menéndez Pelayo de Sevilla y en Edificio Metro Quinto en Montequinto. Infórmate en inoffice.es o en el 954 32 70 74. InOffice, un hotel todo incluido para tu negocio. A menudo no es más inteligente el que sale adelante, sino el que se atreve. Humanos, martes de 9 a 10 de la noche en Radio Guadaira. Para tu desarrollo personal y profesional, Humanos. Pues sí, esta noche hablamos sobre el trastorno obsesivo compulsivo, el llamado TOC, T-O-C, por si alguna vez se nos escapa a lo largo del programa. Cuando digamos TOC, nos referimos a esto, el trastorno obsesivo compulsivo. Todos presentamos obsesiones y compulsiones normales, como es, por ejemplo, el dudar y regresar para verificar que hemos cerrado la puerta con llave, o, por ejemplo, desarrollar obsesiones y compulsiones ligadas a la limpieza, lo que conlleva que pasemos mucho tiempo limpiando la casa por miedo a los microbios, por ejemplo.
Y también, Germán, nos encontramos a veces con otra realidad. Una persona que no puede dejar de lavarse las manos de una forma determinada o que debe controlar si la llave del gas está abierta. Una persona que teme, sufre y se angustia por la posibilidad de que les pase algo a un ser querido. Una persona sufre este tipo de rituales que no puede controlar ni evitar. Es alguien que está sufriendo precisamente esto que llamamos el TOC, trastorno obsesivo compulsivo. En los casos de trastorno obsesivo compulsivo, la persona empieza a experimentar que estas obsesiones y compulsiones invaden significativamente su capacidad de conducir y controlar su vida diaria satisfactoriamente, y que realmente es que no puede evitarlo. Consiste en la presencia de obsesiones y compulsiones repetidas, suficientemente graves como para acusar un intenso malestar, gran pérdida de tiempo en la rutina habitual, la persona en su funcionamiento profesional o con sus relaciones con los demás. Las obsesiones son ideas, pensamientos, impulsos o imágenes persistentes que se experimentan por lo menos inicialmente como intrusas y sin sentido. El individuo intenta ignorar o suprimir este tipo de pensamientos o impulsos, o bien trata de neutralizarlos a través de otros pensamientos o acciones. El individuo reconoce que estas obsesiones son producto de su mente y no están impuestas desde fuera. Como dices, Germán, estas obsesiones, que no son ni más ni menos que, como estabas comentando, pensamientos, imágenes o impulsos intrusivos que quienes la padecen consideran indeseables, absurdas o sin sentido. Las obsesiones hacen que quien las padezca sientan niveles altos de ansiedad o malestar y se sientan impedidos a neutralizar dicha obsesión o sus consecuencias. Las compulsiones, en cambio, son las conductas que se hacen para neutralizar el contenido obsesivo. En la mayor parte de los casos, la compulsión disminuye la ansiedad. En otros casos, la persona que lo padece indica que se sigue sintiendo nervioso, pero lo estaría mucho más si no hubiera efectuado esta conducta, que es la compulsión. Esos rituales compulsivos con obsesiones se dan cuando el sujeto evita los estímulos que evocan el ritual. Y aquí podemos diferenciar, por ejemplo, rituales de limpieza. La persona evita posibles focos, que son reales o imaginarios, de suciedad o contaminación, como por ejemplo pasar al lado de la basura o delante de un hospital, sintiendo posteriormente, si lo hiciese, la necesidad de realizar complicados rituales de higiene y limpieza. Rituales de repetición se pueden dar, pueden repetirse las más extrañas secuencias, por ejemplo, santiguarse 7 veces, tener que repetir un determinado número ante un pensamiento, seguir una secuencia de números pares en cualquier situación, etc. También encontramos los rituales de comprobación. Hay multitud de posibles comportamientos. En este sentido están los de comprobar repetidamente que se ha cerrado el gas o la puerta, pero puede ir más lejos, como necesitar comprobar que no le pasa nada a la persona con la que se acaban de cruzar. Fíjate. Otros son rituales de acumulación. Son cuando se tienen dificultades para desprenderse de cualquier cosa y se empiezan a acumular grandes cantidades de artilugios que no sirven para nada. Pasado un tiempo puede resultar hasta imposible transitar por la casa. Y también tenemos los rituales de orden. Todo ha de estar en el mismo lugar. Posición, de mayor a menor, notan incluso el mínimo cambio produciéndoles gran ansiedad, lo que les ocupa muchísimo tiempo volver a ordenarlo. De todo esto nos va a hablar del TOC, del trastorno obsesivo compulsivo, Alejandro Ibarra Socorro, este especialista que tenemos hoy aquí en el estudio para todos vosotros, en este vuestro programa de desarrollo personal y profesional, aquí en Humanos. Para tu desarrollo personal y profesional, Humanos, programa patrocinado por Psicovir y Humanos Coaching. Nos acompaña Alejandro Ibarra Socorro. Alejandro es licenciado en Psicología, máster en Psicología Clínica y de la Salud, especialista en los distintos trastornos de ansiedad, entre ellos está el trastorno obsesivo compulsivo. Es miembro activo de la IOCDF, que es la Fundación Internacional para el Estudio del Trastorno Obsesivo Compulsivo, que no es otra cosa que el máximo organismo a nivel mundial sobre este tema. Desarrolla su actividad profesional en consulta privada, donde acumula más de 15 años de experiencia. Es pionero del programa de terapia intensivo para el tratamiento del trastorno obsesivo compulsivo en España y responsable del grupo de trabajo de trastorno obsesivo compulsivo
en el Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental. Buenas noches, Alejandro, bienvenido. Es un placer compartir este rato contigo para que nos hable sobre este tema. Buenas noches, Germán. Buenas noches, Fabián. Buenas noches, Alejandro. Bienvenido a Humanos, nuestro programa de desarrollo personal y profesional. Como sabes, cada martes contamos con invitados expertos que nos hablan sobre aquellos temas que piden nuestros oyentes por resultarles de interés. Pero antes de comenzar a tratar estos temas, dedicamos unos minutos a conocer a la persona que nos acompaña. Por eso deseamos saber quién es Alejandro. ¿Qué nos puedes contar sobre ti? Pues mira, en primer lugar, nací en Venezuela, en una... Por eso decías tú... Este es el segundo de los motivos por los cuales doblemente he dirigido este programa a tierras lejanas. Venezuela, sí, Argentina, hoy se dan la mano. Sí, señor. Nací en Venezuela, en una ciudad llamada Maracaibo, y desde hace 13 años decidí cambiar el rumbo de mi vida y elegí como destino España. Y bueno, soy una persona inquieta, soy una persona que me gusta aprender constantemente, disciplinada. Me gusta mucho ayudar a las personas y creo que viene un poquito, creo que tengo ahí genes, mis padres son médicos y bueno, mi hermana mayor también. Y desde pequeño, de alguna u otra forma, he estado pues en medio del sector sanitario y con esa inclinación y con esa vocación para ayudar a las personas y a todas aquellas pues, personas al fin y al cabo que nos rodean, ¿no? Estudié en un colegio católico, Colegio Claret, y bueno, estudié toda mi vida allí, primaria, toda la secundaria, todo el bachillerato, en el cual aprendí valores que al día de hoy pues me siguen sirviendo y creo que posiblemente me servirán por el resto de mi vida, ¿no? Y bueno, esa es un poquito la introducción, ¿no? La pregunta es muy amplia, Dicen que es la pregunta más difícil. No Efectivamente, sé. Estoy de acuerdo con el que lo diga, estoy de acuerdo. Porque es una Sobre todo porque es la primera. Es una pregunta muy, muy compleja y muy amplia, pero bueno, en resumen creo que ese es Alejandro Ibarra, soy una persona transparente y bueno, pues el día de hoy... encantadísimo de estar con ustedes, de estar con las personas que nos están escuchando y muy agradecido obviamente por la oportunidad que me estáis dando para estar aquí con todos vosotros. Nosotros estamos agradecidos contigo. Y tanto que sí, Alejandro, muchísimas gracias por compartir este rato de noche de martes. Después de terminada tu carrera, muchos otros retos te han esperado, un proceso migratorio importantísimo. ¿Cuál fue tu trayectoria profesional? Pues mira, mi trayectoria profesional empieza en Venezuela, en Maracaibo, como psicólogo adjunto de la unidad de diálisis del Hospital General del Sur. En ese momento compaginaba mi actividad profesional, trabajando en la unidad de diálisis específicamente, con la consulta privada. Fueron como los primeros pasos, ¿no? Dentro del ejercicio de la profesión y dentro de la consulta privada. Luego aquí ya estando en Sevilla, luego ya aquí estando en España, trabajé con una asignatura que se llama Atención Psicológica, se llamaba en esa época Atención Psicológica, en el Centro de Medicina Natural Draco, con la compañera Angie Guisado, que desde aquí le envío un saludo, y bueno, eso compaginaba la labor de formador y de profesor de asignatura con la consulta privada. Estamos hablando de hace aproximadamente 12 años, ¿vale? Y hace 10 años nace 5, es Psicología Integradora Cognitivo-Conductual, que es la consulta que atiendo actualmente. 5 con P delante. 5 con P delante, efectivamente, de psicología. Y bueno, desde hace 10 años monto y formo 5 hasta la actualidad, donde me he especializado desde esa época con trastornos de ansiedad, entre ellos trastorno obsesivo compulsivo y depresión. Es fundamentalmente lo que hago actualmente. Perfecto. Y además, ¿qué otras cositas nos puedes contar acerca del momento actual, del día de hoy, en tu trayectoria profesional, Alejandro? Pues mira, el día de hoy atiendo y dirijo lo que es mi consulta privada, donde ayudo a personas tanto de España como de algunos países también de Latinoamérica, ¿okay? Con el trastorno obsesivo compulsivo y los diferentes trastornos de ansiedad, fobia social, fobia específica, trastorno de pánico con agorafobia y depresión, aunque el 60 o 70% de las personas que atiendo es trastorno obsesivo compulsivo, ¿okay? Recientemente estoy creando el grupo de trabajo
de trastorno obsesivo compulsivo en el Colegio Oficial de Psicología Andalucía Occidental, donde estamos iniciando ya para comenzar posiblemente ya en noviembre, o que son las reuniones, con el objetivo de formar, informar, difundir y actualizar científicamente tanto a profesionales como al fin y al cabo a la población general, que es la gran demandante de todos los servicios, en este caso de la psicología. También me dedico a la parte de formación específica, ¿okay? Para diferentes, en este caso para psicólogos, específicamente con el TOC, ¿okay? Formación específica y en este caso especializada para psicólogos en el trastorno obsesivo compulsivo, y supervisión de casos con otro, en este caso dirigida a otros psicólogos que vienen en busca de alguna forma de mis conocimientos o de mi trayectoria, para ayudarlos en casos de ellos concretos del trastorno obsesivo compulsivo. Eso es básicamente lo que hago hoy en día. Joder, pues no creo es poco. Creo que efectivamente no es poco, y bueno, realmente todo esto la verdad que ocupa pues gran parte de las horas de mi día a día, incluso los fines de semana. Oye, enhorabuena por estar ayudando a todos nuestros compañeros psicólogos y psicólogas a conocer más este trastorno y a poder abordarlo con mayor seguridad profesional. Es una labor estupendísima la que estás haciendo. Ya que te conocemos un poquito mejor, si te parece bien, tratamos ahora mismo el tema que nos ocupa. Para tu desarrollo personal y profesional, Humanos, programa patrocinado por Psicovir y Humanos Coaching. Y el tema que nos ocupa no es otro que el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo. Alejandro, ¿qué es un trastorno obsesivo compulsivo? Pues mira, Germán, bien lo dijisteis en el comienzo, en la introducción, y la verdad que una introducción fenomenal. Pero bueno, vamos a intentar ahora, como ustedes dijisteis, adentrarnos en todo esto, porque es un trastorno silencioso y muy incapacitante. Entonces, ¿qué es un trastorno obsesivo compulsivo? Un trastorno obsesivo compulsivo es un trastorno o desorden de ansiedad donde el eje principal o el problema principal que tiene la persona es el miedo o la duda que suceda algo terrible. Esto es algo terrible, puede ser algo catastrófico, ¿vale? Y la persona realmente sufre, ¿vale? Con este tipo de trastornos. Ya te digo, a medida que vamos avanzando pues, y nos vamos adentrando, vamos ampliando, porque esto es un tema muy amplio, muy silencioso y la verdad que también muy encantador por lo complejo que es. Uh-huh. Hablábamos antes de dos componentes fundamentales que tiene el TOC, que sería la obsesión y la compulsión, dos tipos de conductas, si podemos llamarle así. ¿Qué diferencia existe entre una obsesión y una compulsión? Sí, mira, la obsesión puede ser un pensamiento, una idea, una imagen o una frase. Esa sería cualquiera de las manifestaciones, en este caso de la obsesión, que se presenta en la mente de forma involuntaria, es decir, sin que la persona lo desee. Y ahora tiene como característica que empieza a dar vueltas en la mente de la persona constantemente, una y otra vez. Básicamente yo digo que se cuela en la mente de la persona porque la persona no lo desea y llega el pensamiento de alguna u otra forma. Eso sería lo que es la obsesión. Y la compulsión es toda conducta o comportamiento o ritual, ¿vale?, que la persona debe hacer o tiene que hacer para poder reducir la posibilidad de que esa catástrofe temida ocurra o reducir el malestar que le ocasiona esa obsesión. Y ahí es donde empieza un poco el lío. Ahí es donde empieza el lío, porque tenemos la obsesión y tenemos la compulsión. La compulsión es voluntaria, pero es repetitiva. La persona no puede dejar de hacerla. Quiere dejar de hacerla, pero no puede dejar de hacerla. Tenemos ejemplos, por ejemplo, de las obsesiones y las compulsiones. Ejemplos clásicos de las obsesiones sería hacerle daño a un hijo, por ejemplo, un niño pequeño. Sería un pensamiento obsesivo muy clásico. La verdad que es tremendo. Es duro, muy duro. La persona tiene un sufrimiento y un malestar, la verdad que muy alto, excesivo. Violar a su sobrino o sobrina, por ejemplo, es otro pensamiento obsesivo. El impulso de hacerle daño a alguien. O sea, hay muchísimos tipos de obsesiones.
Esos son, para los que estoy nombrando, son quizás un poquito los más... la obsesión por la contaminación también es un clásico, ¿no? Sí, la sociedad sí, el pensamiento obsesivo de que me voy a contaminar o de que voy a tocar algo y por ende me voy a contaminar o voy a sufrir una enfermedad, ¿no? Sí. Eso es muy clásico, muy de libro. Y luego en la práctica clínica, la verdad que los vemos, aunque en la práctica clínica... en este caso siempre se manifiesta, la verdad, que bastante más ampliamente que lo que está realmente en los libros de texto, ¿no? Y luego las compulsiones, como ejemplo tenemos las típicas que la comprobación de cerrar la puerta, la persona que cierra la puerta pero no se queda tranquila con una vez, sino que tiene que cerrarla repetitivas ocasiones, comprobar la llave del gas, por ejemplo. Dentro de las compulsiones del TOC de contaminación sería lavarse las manos, la obsesión de que me voy a contaminar y la compulsión en este caso de que debo lavarme las manos. Todo esto de forma exagerada, repetitiva y sin poder parar, es decir, de forma intensiva. Es decir, el malestar es tremendo y la persona lo hace una y otra vez. Es donde está un poco la trampa, en este caso, del TOC y del problema en sí. ¿Cuándo dejaría, Alejandro, de ser un caso anecdótico, digamos, a ser un problema para la persona? Pues la base del trastorno obsesivo compulsivo es el malestar o la duda. Todos nosotros, los psicólogos decimos que el trastorno obsesivo compulsivo es homogéneo en su presentación, es decir, siempre tiene obsesiones, compulsiones y dudas. Ahora, ¿cuándo empieza a ser un problema? Cuando la persona sufre, cuando la persona le ocasiona malestar. Es decir, no es que he cerrado la puerta, vale, me regreso, la he cerrado, perfecto. Estaba cerrada. Efectivamente, me puedo ir. He cerrado la llave del gas, no recuerdo, me devuelvo, vale, sí la he cerrado. O la cierro y me voy. ¿Dónde empieza el problema? Cuando me voy y me genera malestar ese pensamiento. Y necesito comprobarlo una y otra vez. Ahí es donde empieza de alguna forma a nacer o a fraguarse lo que es el trastorno obsesivo compulsivo. Muy bien, muy claro. Pero para avanzar un poquito más, Alejandro, nos está escuchando gente que pueda estar pensando en este momento que por hacer algún comportamiento de forma repetida y que no se sienta demasiado cómodo, diga, a ver si estoy descubriendo esta noche que yo lo que tengo es un trastorno obsesivo compulsivo. Pero para eso seguramente hay un conjunto de sintomatología que se presenta y que te permitirá en tu práctica clínica diagnosticar este trastorno. ¿Cuáles son esos criterios que se tienen en cuenta para hacer este diagnóstico? Mira, hay 3 criterios diagnósticos que son fundamentales. Lo primero, presencia de pensamientos, como comentamos hace un momento, impulsos, imágenes, frases que no son simples preocupaciones de la vida diaria. Ese sería el número 1. Simples preocupaciones de la vida diaria, por ejemplo, podría ser, bueno, llegaré tarde a un sitio o... pues lo mismo, habré cerrado bien la puerta, es decir, sería una simple preocupación. ¿Cuándo deja de ser cuándo empieza a ser un criterio para diagnosticarlo? Cuando esto no es simplemente del día a día, sino que todo lo contrario, el pensamiento está conmigo día tras día. Gran parte del día decimos que tiene una duración, intensidad y frecuencia elevada, es decir, dura mucho en mi mente, el nivel de malestar que me ocasiona es elevado y es frecuente a lo largo del día. ¿Es lo que podríamos decir algo así como una idea fija, por ejemplo? Por ejemplo, de alguna u otra manera es una idea fija, efectivamente. Luego tenemos un siguiente criterio que es que la persona intenta bloquearlo, rechazarlo, eliminarlo o ignorarlo. La persona siempre lucha con el pensamiento para quitárselo de la mente. Si tomamos en cuenta que es un pensamiento obsesivo, que por ende es desagradable, lo primero que queremos hacer es quitarlo de la mente. Ese sería el segundo criterio diagnóstico. Y el tercero sería la conducta o el comportamiento repetitivo. En este caso, de forma repetitiva, la persona se ve obligada para poder reducir el malestar que ocasiona. Es decir, serían los 3 criterios diagnósticos, en este caso, para poder valorarlo y evaluarlo como TOC. Estamos escuchándote y observamos que el trastorno obsesivo compulsivo es muy amplio. ¿Qué tipos de trastornos obsesivos compulsivos existen? Pues mira, Fabián, como yo siempre digo, tan amplio como la propia creatividad humana. Es decir, hay 2 tipos que son los más frecuentes, que son los lavadores y los comprobadores. Los lavadores tienen que ver con la contaminación, el temor a contaminarme o a ensuciarme,
o a que algo no está excesivamente limpio, entonces por lo tanto tengo que lavar, bien sea las manos constantemente una y otra vez, o incluso lavar las zonas, bien sea de la casa, del baño o del sitio donde vaya a estar, llámese cubiertos, mesa. Hablamos, Germán, posiblemente, Germán y Fabián, con toallitas o con servilletas para poder limpiar algo que yo vaya a coger, un vaso o un cubierto. Entonces, eso sería la parte del TOC de contaminación o los lavadores. Tenemos los comprobadores, que es el otro gran grupo, que ahí es donde entran las personas que tienen el miedo a dejar una llave abierta, una puerta abierta, sería otro gran grupo, ¿vale? El comprobar, por ejemplo, de no haber atropellado a alguien, que es muy frecuente también, aunque parezca un poco exagerado, pues personas que tienen la creencia de que han atropellado a alguien a la hora de pasar por un paso de peatones, por ejemplo, tener que hacerlo de forma repetitiva para comprobar que no han atropellado a alguien. De hecho, detienen el coche al lado derecho, miran por debajo del coche, pasan alrededor del coche para poder comprobar que no hay nadie debajo, en este caso, que lo haya atropellado, y así sucesivamente. Parece increíble. Sí, es la verdad que es tremendo. Durísimo. Sí. Estos serían los más frecuentes. Luego tenemos otros que son menos frecuentes, que tenemos los acumuladores o acaparadores en estos grupos, que es el que acumula o acapara, por ejemplo, etiquetas, facturas, cualquier tipo de ticket, con la idea o la creencia de que en algún momento dado la pueda utilizar o puede ser importante para él. Tenemos también los impulsivos, y si lanzo a mi hijo por la ventana, entraría dentro de esta categoría de los compulsivos, ¿no? Y si mato a mi madre, entonces, pues claro, esa sería un poco esos tipos de en este caso, los TOC de tipo impulsivo. Tenemos también los del amor, estaré enamorada de mi pareja, por ejemplo, sería otro tipo. Los de simetría, los que ordenan, los de orden y simetría, los que ordenan todo milimétricamente exacto, manteniendo un orden, manteniendo una simetría, y si de alguna u otra forma eso no está tan simétrico como la persona quiere, le genera un malestar tremendo. Los de contenido sexual, que entran los de homosexualidad, es decir, seré homosexual, estaré engañando a mi novia o mi novio, es decir, muy amplio. O sea, los tipos de TOC son, como he dicho, tan amplios como la creatividad humana o mental. Aquí hablamos un poco de los más frecuentes, pero lo que sí está claro es que todos, en mayor o menor medida, generan malestar, ansiedad, sufrimiento y culpabilidad. Ese es el otro matiz importante. Algo que aclarar, Alejandro, cuando estás hablando de este tipo de ideas obsesivas acerca de poder tener la sensación que le pueden causar daño a un ser querido, estamos hablando en todo momento que esto se queda en el plano de ideas, que no se lleva en ningún momento a la práctica. Es decir, que la gente que está conviviendo con una persona que padece el trastorno obsesivo compulsivo no corre riesgo su propia vida. A la hora de hablar de esto, me gustaría que aclarases un poquito esta diferencia. Fenomenal la pregunta, Fabián. Mira, los trastornos obsesivos compulsivos se le dice o que la idea obsesiva es egodistónica, es decir, va en contra de mi propio yo o de mi moralidad. La persona que tiene la idea obsesiva de querer matar a su madre, lo último que haría precisamente es matar a su madre. Son personas normalmente moralistas, con un sistema moral y ético íntegro, impecable. Es decir, la persona que tenga la idea obsesiva de tirar a su hijo por la ventana, precisamente su debilidad es su hijo. Lo último que hiciera esa persona es tirar a su hijo por la ventana. Entonces, ahí es donde está el malestar y el sufrimiento, porque tiene la idea de algo que tiene el impulso de hacerlo, pero no quiere hacerlo realmente. De hecho, no lo hacen. Perfecto. Bien. Es duro, ¿eh? Es duro el tema. Sí. Es un tema, la verdad, que muy, muy complicado. Y tan amplio como nos decía, tan rico como la creatividad humana, infinita, ¿no? Infinita. Y en este sentido, ¿hay diferencias entre el TOC que sufren hombres y el que sufren las mujeres? Mira, aunque los tipos de TOC se manifiestan por igual, tanto en hombres como en mujeres, las investigaciones apuntan que en hombres es más común, por ejemplo, el perfeccionismo y el hacer rituales excesivamente lentos.
Por ejemplo, los de simetría, los de orden, los perfeccionistas, tienden más a ser de hombre. Y en la mujer tiende más a predominar un poco más el de la contaminación y la limpieza. Pero luego, estadísticamente, son por igual. Se da tanto, en este caso, tanto en hombres como mujeres por igual. Lo que pasa es que a veces predomina un poquito más un tipo que en otro. Un tipo que en otro, efectivamente. Perfecto. Estamos escuchando acerca de todo este tipo de rituales y de obsesiones, de ideas que puedan presentarse, y seguramente que muchos de nosotros nos estamos identificando con lo que estamos hablando. Pero, ¿cómo podemos saber si tenemos síntomas de un trastorno obsesivo-compulsivo? Mira, la base del trastorno obsesivo-compulsivo, como he comentado hace un momento, es el malestar, ansiedad o la duda que le ocasiona a la persona. Todos podemos tener algún pensamiento involuntario en algún momento dado. Cualquier persona de nosotros tenemos cientos, quizás incluso miles posiblemente de pensamientos a lo largo del día o a lo largo de la semana, que tal como entran a la mente se van. Es decir, prácticamente los desechamos. Algunos incluso desagradables, pero tal cual como entran a la mente, los desechamos. En el caso del trastorno obsesivo-compulsivo, hay un malestar, una duda y una ansiedad de base, y el pensamiento es frecuente. La persona también le da una credibilidad, la persona se lo cree. Cualquiera de nosotros, cualquier persona que no sufra, en este caso el TOC, llega el pensamiento, no le da credibilidad ninguna, y tal cual como llega ya. Te puede generar dudas. Bueno, ¿será esto así o no? Pero ya está, tal cual como llega, se va. En el caso del TOC no. En el caso del TOC, ese easy está constantemente, predomina en el día a día de la persona. En este caso, la persona queda atrapada horas y horas con ese pensamiento obsesivo, horas y horas con esa obsesión. Ahí es cuando podemos saber si estamos delante de una persona con un trastorno obsesivo-compulsivo. Otra cuestión es que interfiere en la calidad de vida de la persona. Cuando nosotros tenemos un pensamiento irracional, un pensamiento desagradable, no interfiere en nuestro día a día. Como he dicho, tal cual como entra, se va, y luego no por eso llegas tarde al trabajo, o no por eso te acuestas más tarde. Es decir, hay una diferencia. En este caso, la calidad de vida se ve deteriorada. Interfiere mucho en el día a día de la persona, en la calidad de vida de la persona y en los familiares de la persona. Alejandro, imaginamos que el TOC, el trastorno obsesivo-compulsivo, no se presenta de la noche a la mañana, que conlleva unos ciertos momentos y que esto va evolucionando. ¿Cuál es precisamente esa evolución que desde que una persona comienza a tener un determinado síntoma hasta que se diagnostica el trastorno obsesivo-compulsivo? ¿Qué itinerario es el que observamos? Lo primero, la evolución del TOC es acelerada. Es decir, una vez que el pensamiento se instaura en la persona de forma errónea, difícilmente desaparezca, como siempre digo, por arte de magia o con una varita mágica. Una vez que ese pensamiento se instaura en la persona, normalmente, como se instaure de forma errónea, empieza a dar vueltas hasta que se genera la obsesión. En la práctica clínica, por ejemplo, veo personas que han empezado con una idea obsesiva hace 5 o 10 años y al cabo de 5 o 10 años después la persona está bastante más limitada, bastante más incapacitada, con bastante más ideas obsesivas y compulsiones. Y la secuencia o la ecuación sería un pensamiento que entra en la mente, la persona se asusta, se siente culpable, se lo cree, le da credibilidad, intenta eliminarlo, este se hace cada vez más frecuente hasta que se forma o genera la obsesión. Es decir, hay una evolución, hay una secuencia para convertirse en obsesión. Una vez que se convierte en obsesión, luego la persona debe hacer algo, que sería la compulsión, para poder disminuir el malestar que le ocasiona esa obsesión. Entonces ya tenemos ahí lo que es el trastorno obsesivo-compulsivo. Yo siempre digo, en este caso con la pregunta que me has hecho de la evolución, que el trastorno obsesivo-compulsivo es severo en sus consecuencias. Es decir, de momento todo lo que estamos hablando de mucho sufrimiento de la persona, de muchísimo malestar. Estamos hablando de que incapacita y limita mucho la vida de la persona,
por lo tanto es severo. Cualquier tipo de trastorno obsesivo compulsivo siempre es duro en sus consecuencias, en cuanto a incapacidad, en cuanto a limitaciones del día a día de la persona, en cuanto a calidad de vida. Al fin y al cabo, que los psicólogos lo que buscamos es calidad de vida para la persona, ¿no? Desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista organizacional o desde el área vuestra de coaching, siempre buscamos mejorar las herramientas de la persona o calidad de vida. Y en este caso, por el TOC, la calidad de vida de la persona está muy, muy afectada. ¿Y por qué se queda esta obsesión? ¿Por qué esta secuencia que nos cuenta, ¿no? ¿Cuáles son las causas del TOC? Pues mira, las causas del TOC son múltiples, es decir, desde factores genéticos, por ejemplo, incluso antecedentes familiares de personas que hayan sufrido TOC, factores biológicos, por ejemplo, un déficit de la serotonina, que es la hormona que regula el ánimo, la impulsividad y de alguna forma la agresión. Factores sociales, padres sobreprotectores, por ejemplo, individuos que han tenido que madurar rápido debido a circunstancias, personas con una moral muy rígida, muy estructurada, también entraría dentro de esos factores desencadenantes. Alguna situación también disparadora, ¿no? Un hecho traumático, un accidente, un fallecimiento de un ser querido, también es una posible causa, en este caso, del TOC. Pero lo que sí es cierto, y lo que sí tenemos claro los clínicos y lo vemos en la práctica diaria, es que es un trastorno aprendido, adquirido. Por lo tanto, la persona le da una credibilidad excesiva a ese pensamiento en principio, y podemos hablar también de que hay una vulnerabilidad psicológica por modelos en la infancia, ¿no? Lo que hemos visto a través de los modelos desde pequeños, a través de lo que nos rodean, etcétera, etcétera, pues puede haber también una vulnerabilidad psicológica. Personas, por ejemplo, que tienen dificultades para tomar decisiones, para resolver conflictos, son más vulnerables. Eso no quiere decir que desarrollen TOC, pero están más propensas a desarrollar, serían más vulnerables. La persona tiene la creencia de que debe tener el control del pensamiento de forma absoluta, cosa que no es así. Ninguno de nosotros, nadie, tiene el control de sus pensamientos. De hecho, cuando intentamos controlar los pensamientos, se descontrolan. Es un poco esa paradoja. Son personas normalmente, dentro de las causas, personas honradas, con estricto sentido de la moralidad también, con una responsabilidad excesiva. Entonces son personas que, de alguna u otra forma, son más propensas a sufrir un trastorno obsesivo compulsivo. ¿Y qué implicaciones tiene un trastorno obsesivo compulsivo en la vida diaria de la persona que lo sufre? Mira, el trastorno obsesivo compulsivo es el más incapacitante de los trastornos de ansiedad. El que más. Por lo tanto, hace que la persona pues deje de trabajar, por ejemplo. Hace que la persona tenga afectada todas las áreas de funcionalidad. Es decir, su día a día está afectado. Área psicológica, área personal, área familiar, área social, incluso área sexual. Todas sus áreas del día a día están afectadas. Por lo tanto, la persona necesita horas para llevar a cabo sus rituales, o necesita, o en este caso, está atrapada en su mente, ¿no? Yo le llamo el TOC, es una cárcel mental, ¿no? La persona está atrapada en su propia mente. Entonces, claro, las implicaciones en ese sentido pues son muy incapacitantes y severas, ¿no? En cuanto a sus formas de manifestación. Estamos hablando de personas que pasan 2 o 3 horas posiblemente desinfectando el baño antes de meterse a la ducha o al salir. Estamos hablando de personas de que pueden llegar tarde a una cita, 45 minutos, 1 hora perfectamente, debido a la cantidad de rituales que están haciendo para poder llegar. Es decir, es muchísimo más que simples manías, ¿no? Es decir, entre manías y obsesiones, muchísimo más que manías y muchísimo más que pensamientos, como decíamos al principio, que generan una preocupación del día a día. Es decir, una preocupación del día a día te puede durar un día, y en el momento que la solucionas o resuelves esa preocupación, entre comillas, eso desaparece. No es de la magnitud, ¿no? que en este caso el TOC tiene. Todavía sigue ocurriendo que determinados malestares, determinadas incomodidades que podemos padecer, solemos ir al médico a que nos lo resuelva. La pastillita mágica, varita mágica también, y vamos para casa. ¿Cuál es el momento en el que el trastorno obsesivo compulsivo debe de ser atendido por un profesional de la psicología? Pues mi recomendación es que la persona, cuando tenga pensamientos que generan malestar, ansiedad,
culpabilidad, que no son simples preocupaciones del día a día, debe buscar ayuda de un psicólogo especialista. Se hace una evaluación, se hace una valoración del problema y se descarta trastorno obsesivo compulsivo. Eso es la forma más sana, de alguna manera, de descartar un trastorno obsesivo compulsivo. ¿Por qué? Porque en el caso de que el TOC tenga poca evolución, pues el pronóstico es muchísimo mejor. Entonces, en este caso, ¿cuándo hay que contactar a un profesional? Cuando la persona tiene pensamientos que generan malestar, que es más que la simple preocupación del día a día. Y mi recomendación profesional, acudir a un psicólogo cognitivo-conductual, modelo cognitivo-conductual, especialista y con experiencia en trastorno obsesivo-compulsivo. Porque no es lo mismo tratar el trastorno obsesivo-compulsivo que tratar el pánico con agorafobia. Aunque la base de los dos trastornos es la ansiedad, en el caso del trastorno obsesivo-compulsivo tiene muchísimos más entramados, muchísimas más conductas y obviamente necesita a un experto o a un especialista entrenado en este tipo de trastorno. Perfecto, clarísimo, Alejandro. Antes de que nos cuentes cuáles son las claves prácticas sobre este tema, el trastorno obsesivo compulsivo, te invitamos a ti y también a nuestros oyentes a que escuchemos el relato que nos ha dejado Ausi. Así que todos invitados a disfrutar de este cuento. Para tu desarrollo personal y profesional, Humanos, programa patrocinado por Psicovir y Humanos Coaching. La primera vez que la vi, todo en mi cabeza se silenció. Todos los tics, las imágenes constantes, desaparecieron. Cuando tienes trastorno obsesivo compulsivo, en realidad no tienes momentos callados. Inclusive en la cama estoy pensando. ¿Cerré las puertas? Sí. ¿Me lavé las manos? Sí. ¿Cerré las puertas? Sí. ¿Me lavé las manos? Sí. Pero cuando la vi, la única cosa en la que pude pensar fue en la curva de la horquilla de sus labios, o la pestaña en su mejilla, la pestaña en su mejilla, la pestaña en su mejilla. Sabía que debía hablar con ella. La invité a salir 6 veces en 30 segundos. Ella dijo que sí después de la tercera, pero ninguna de las veces que pregunté se sintió bien, así que tenía que seguir haciéndolo. En nuestra primera cita, pasé más tiempo organizando mi comida por colores de lo que pasé comiéndola o hablando con ella. Pero le encantó. Le encantaba que tuviera que besarla para despedirme 16 veces. O 24 si era miércoles. Le encantaba que me tomaba todo el tiempo caminar hacia casa, porque había muchas grietas en el suelo. Cuando nos mudamos juntos, ella dijo que se sentía segura, como si nadie nos fuera a robar porque, definitivamente, había cerrado la puerta 18 veces. Yo siempre veía su boca cuando hablaba, cuando hablaba, cuando hablaba, cuando hablaba, cuando hablaba. Cuando me dijo que me amaba, su boca se curveaba hacia arriba en los bordes. En la noche, ella se acostaba en la cama y me veía apagar todas las luces y prenderlas y apagarlas 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 y prenderlas. Ella cerraba los ojos y se imaginaba que los días y las noches pasaban frente a ella. Algunas mañanas empezaba a besarla para despedirme y ella solo se iba porque estaba a llegar tarde al trabajo. Cuando me detenía en las grietas del suelo, ella seguía caminando. Cuando me decía que me amaba, su boca era una línea recta. Me dijo que estaba tomando mucho de su tiempo.
La semana pasada empezó a dormir en casa de su madre. Me dijo que nunca debió dejarme apegarme tanto a ella, que todo fue un error, pero ¿cómo podría ser un error que no tenga que lavarme las manos después de tocarla? El amor no es un error. Y me está matando que ella puede salirse de esto y yo no. No puedo. No puedo salir y encontrar a alguien nuevo porque siempre pienso en ella. Usualmente, cuando me obsesiono con algo, veo gérmenes escabulléndose bajo mi piel. Me veo a mí mismo siendo atropellado por una infinita línea de coches. Y ella fue la primera cosa hermosa en la que alguna vez me he estancado. Quiero despertar todas las mañanas pensando en la manera en la que agarra el volante, cómo mueve las manijas de la regadera como si estuviera abriendo una caja fuerte, en cómo sopla las velas, cómo sopla las velas, cómo sopla las velas, cómo sopla las velas, cómo sopla. Ahora solo pienso en quién más está besándola. No puedo respirar porque él solo la besa una vez. No le importa si es perfecto. La quiero de regreso tanto que dejo la puerta sin cerrar. Dejo las luces prendidas. El amor según un hombre con trastorno obsesivo compulsivo. Un relato basado en un poema original de Neil Hilborn. Si como al protagonista de nuestro relato nos pasara, que nos resulta imposible evitar lavarnos las manos una y otra vez, si ordenamos nuestra comida por colores o realizamos un mismo comportamiento varias veces, pudiera ser que estuviéramos en presencia de un trastorno obsesivo compulsivo. Podemos aliviar esta incomodidad poniéndonos en manos de profesionales expertos. ¿Cuál es tu opinión? Déjanos tus comentarios en nuestra cuenta de Twitter, @humanosradio, y en nuestro muro Humanos Radio de Facebook. InOffice Montequinto, tu oficina con todo incluido, totalmente amueblada, teléfono, internet, mantenimiento y limpieza y todas las comodidades para tu empresa. Disponemos de coworking, oficina virtual, despachos por horas, salas de reuniones y sala de formación. Infórmate en inoffice.es o en el 954 32 70 74. Te esperamos en el edificio Metro Quinto Montequinto. InOffice, un hotel todo incluido para tu negocio. Las personas efectivas no se orientan hacia los problemas, sino hacia las oportunidades. Humanos, martes de 9 a 10 de la noche en Radio Guadaira. Para tu desarrollo personal y profesional, Humanos. Seguimos disfrutando de la compañía de Alejandro Ibarra. Alejandro es psicólogo especialista en el tema que traemos hoy para todos vosotros. Alejandro, en la práctica, ¿cómo podemos ayudar a una persona que padece un trastorno obsesivo compulsivo? Pues la mejor forma de hacerlo es con mucha comprensión, mucho apoyo, no etiquetarla, no criticarla y no juzgarla. Es importantísimo porque nos damos cuenta que como la persona hace rituales cada vez más entramados, cada vez más sofisticados, cada vez más perfectos esos rituales, si lo vemos en la calle o lo vemos en un familiar, lo primero que pensamos es, bueno, pues vaya cosas más raras que hace. Entonces lo primero, no crear etiquetas, es decir, la persona en este caso expresa y víctima de un trastorno obsesivo compulsivo, entonces motivarla más bien a través de la lectura, a través de algún vídeo, a ponerse en manos de un especialista. Esa es sobre todo la recomendación y cómo podemos ayudar a esa persona, que motivarla para que se ponga en manos de un especialista,
descartar si es trastorno obsesivo compulsivo o no, y en caso de que sea trastorno obsesivo compulsivo o no, comenzar una línea de tratamiento lo antes posible. En este caso, hablando de trastorno obsesivo compulsivo, estamos hablando que la persona es plenamente consciente de lo que está pasando, no como en otras patologías que no se da cuenta de la enfermedad que está padeciendo. En este caso, ¿cómo se puede ayudar a una persona que padece el trastorno obsesivo compulsivo a sí misma? Pues a sí misma buscar ayuda de un especialista y, mira, mi recomendación a esa persona, evitar Internet. Internet, como curiosamente, la verdad que nos ha abierto las puertas al mundo prácticamente. En el caso del trastorno obsesivo compulsivo, la persona con la ayuda, en este caso de Internet, se obsesiona aún más. Es decir, la persona busca cada vez más información, busca cada vez más prácticamente últimas novedades, últimos tratamientos, lo último a hacer, etcétera, etcétera. Pero claro, es como tener un manual que me dice lo que tengo que hacer y no estoy en manos de un especialista. Es decir, no lo hago porque es imposible procesar toda esa información y ser uno mismo de su propio terapeuta. Si incluso nosotros los psicólogos tenemos nuestro propio terapeuta en todas las áreas. Entonces, evitar Internet, ponerse en manos de un especialista, trabajar duro en su terapia y en su recuperación, y de alguna forma cuanto antes mejor. El TOC en este caso gana terreno por día. Cada día que pasa, el TOC va alojándose más en la vida de la persona, se va hospedando más en la vida de esa persona, y lo ideal es ponerse cuanto antes manos a la obra y manos en este caso de un especialista, para poder seguir una línea de tratamiento específica. ¿Y dónde podemos ir? ¿Dónde podemos acudir en caso de necesitar esta ayuda profesional? Mira, el TOC es una subespecialidad de la psicología clínica. Entonces, en este caso, acudir a un psicólogo especializado que trabaje con el modelo cognitivo-conductual y preferiblemente que tenga experiencia en trastorno obsesivo compulsivo. Puede ser un psicólogo clínico con doctorado, por ejemplo, un doctor en psicología, o un psicólogo que tenga un máster en psicología o clínica o un área relacionada, para, en este caso, trabajar directamente, y es la mejor forma de trabajar el TOC. Y en el caso de seguir teniendo ganas de aprender y siendo curiosos, ¿cómo podemos saber más sobre este tema? Pues mi recomendación es una lectura especializada, que es un manual de autoayuda que se llama Tratamiento Psicológico del Trastorno Obsesivo Compulsivo, que es un manual de fácil lectura, de fácil comprensión para el público general, para público que nos está escuchando, por ejemplo, de Juan Sevilla y Carmen Pastor. Son los autores de este manual de autoayuda, que es como el primer paso para comenzar a comprender qué es el TOC, qué ocurre, por qué ocurre, de qué forma ocurre, es decir, adentrarnos un poquito en todo este tema. Es un manual muy fácil que yo recomiendo personalmente y particularmente a mis pacientes para poder, como soporte en este caso de la terapia. Siempre digo que el manual de autoayuda solo no tiene efecto, no surte, no es terapéutico por sí solo, necesita la terapia. Exactamente, un complemento. Alejandro, el tiempo pasa volando, ya estamos llegando a la recta final del programa de hoy, pero antes de despedirnos de ti queremos pedirte que nos dejes un mensaje para nuestros oyentes. Pues mira, a todos los afectados que busquen tratamiento y ayuda psicológica para hacer un buen diagnóstico a tiempo y comenzar su proceso de recuperación. Se supera el trastorno obsesivo compulsivo, no nos podemos conformar con aprender a convivir con él. El trastorno obsesivo compulsivo, así como es aprendido, se desaprende, pero necesita tratamiento, necesita mucho trabajo, y a los familiares de los afectados, paciencia y poner al afectado en manos de especialistas para poder comenzar lo que es el propio proceso de recuperación. Como yo siempre digo, y es el lema en este caso de 5 Alejandro Ibarra, un buen diagnóstico a tiempo es preferible que cualquier otra cosa. Es decir, no hay nada que perder y hay muchísimo que ganar.
Así que ese es el mensaje final. Estupendo mensaje optimista que nos deja Alejandro Ibarra Socorro, nuestro experto invitado de hoy. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y haber compartido con nosotros estos minutillos. El placer es mío, Germán y Fabián. Muchísimas gracias a vosotros. Te deseamos los mayores éxitos personales y profesionales. Muchísimas gracias. Y a ti, Alejandro, muchas gracias por tu compañía durante esta noche de martes, en la que hemos aprendido más con tus opiniones, con tu experiencia profesional y tus conocimientos sobre este tema, el trastorno obsesivo compulsivo. Todos los éxitos. Muchas gracias. Gracias. Para tu desarrollo personal y profesional, Humanos, programa patrocinado por Psicovir y Humanos Coaching. Os recordamos que podéis contactar con nosotros a través de nuestro correo electrónico y hacer vuestras sugerencias sobre aquellos temas que sean de vuestro interés para que los tratemos con nuestros próximos expertos invitados aquí en Humanos. Participa humanosradio.com. Síguenos en Twitter, @humanosradio. Visita nuestro blog humanosradio.com y nuestra página de Facebook Humanos Radio. Hay quien ve las cosas y se pregunta por qué. Yo las veo tal y como podrían ser y me digo, ¿por qué no? Humanos, martes de 9 a 10 de la noche en Radio Guadaira. Para tu desarrollo personal y profesional, Humanos. Bueno, ya Alejandro nos ha dejado una lectura recomendada para seguir aprendiendo sobre el tema de hoy, pero ahora es el tiempo de desvelar a ver qué lectura nos recomienda Ausi para esta semana relacionada con este tema. Nuestro libro recomendado de hoy se titula Guía práctica del TOC, pistas para su liberación, de Sherry Pedrick y Bruce Heeman. Una de las mejores novedades sobre terapia cognitivo-conductual aplicada al trastorno obsesivo-compulsivo que ha aparecido en años. Incluye descripciones minuciosas y de fácil lectura sobre las últimas técnicas conductuales en el tratamiento del TOC que no se encuentran en ningún otro volumen. Se trata de un programa autodirigido excelentemente organizado, con ejemplos e instrucciones concretas de los componentes de la terapia cognitivo-conductual para adultos y niños. Los padres y familiares encontrarán apoyo y ayuda para deshacer el patrón de la facilitación, y los terapeutas serán capaces de poner en práctica tareas conductuales que aliviarán el sufrimiento del TOC. Hay quien ve las cosas y se pregunta por qué. Yo las veo tal y como podrían ser y me digo, ¿por qué no? Humanos, martes de 9 a 10 de la noche en Radio Guadaira. Para tu desarrollo personal y profesional, Humanos. Bueno, pues ya nos vamos. Hemos contado con Alejandro Ibarra. Alejandro nos ha dado la oportunidad de saber algo más sobre el trastorno obsesivo-compulsivo. Confío en que os haya gustado y en que no os perdáis el siguiente programa. En el siguiente programa hablaremos sobre el poder de la hipnosis. ¿Cuál es el poder real de la hipnosis? ¿Cuánto hay de verdad en ella? ¿Qué problemas se tratan con esta terapia? Si queréis saber más sobre este tema, no os lo perdáis el próximo martes aquí en Humanos. Para vosotros, que sois los que no os conformáis con hacer lo posible. Para vosotros, que sois los que lo hacéis posible. Para vosotros, que sois humanos. Que seáis felices y que tengáis una estupenda semana. Hasta nuestro próximo programa. Recordad que podéis ver todos nuestros programas en el blog humanosradio.com. Enrique Gamero estuvo al control de sonido, colaborando desde la distancia Ausi Marciano, y en los micrófonos Fabián de Marco y Germán Pecellín. Muchas gracias a todos, hasta la próxima. Suelta las amarras, navega lejos de la seguridad del puerto, deja que las velas se hinchen, explora, sueña, descubre, disfruta de la semana y recuerda, podemos ser más humanos.